Y a mí me encanta la historia de Job porque precisamente nos enseña de cómo esta persona fue probada, pero al final salió en victoria. Y creo que de esta historia podemos aprender muchísimo. Él fue probado donde él se le quitó absolutamente todo. Se le quitó los bienes, se le quitó la familia, incluso se le quitó la salud. Y Satanás estuvo muy confiado pensando de que Job al final iba a maldecir a Dios, iba a dejarlo todo, porque incluso hasta su propia esposa, cuando lo vio enfermo y que él había perdido todo, le dijo, mira, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. En sentimientos sí es muy distinto. O sea, en sentimientos eso sí hay que, hay que cortar, claro. Porque la palabra de Dios nos enseña que del pecado sexual uno tiene que correr, o sea, no tiene que luchar, no tiene que soportar, simplemente tiene que huir. Y la palabra de Dios nos enseña que el corazón es engañoso. Esta chica, ¿no? De la iglesia, que ha hablado mal de mí, y porque ella me ha dicho que la otra ha hablado mal de mí, entonces como que empieza ahí, ¿no? Un poquito a veces el chisme. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que tienes que considerar en escoger bien tus amistades, porque si alguien va a venir a decirte, tal persona ha hablado mal de ti, entonces esta amiga no está siendo una buena amiga. Hola, yo soy Luana. Y yo, Génesis. Y esto es Fe Sin Filtros. Hoy tenemos una invitada súper especial que es Ruth Orihuela. Ah, ya, sí. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco más quién es Ruth para los que no están en nuestra iglesia puedan tener un poquito más de info de quién es nuestra invitada. Y podemos conocerlo un poco mejor los que sí estamos y conocemos a la pastora. Pastora, ¿nos podría contar un poco de cómo fue su primer encuentro con Dios? Bien, bueno, yo tuve la gran bendición de poder crecer en un hogar cristiano. Mis papás, ellos se conocieron dentro de la iglesia, así que nací en un hogar cristiano y desde muy chiquita me llevaron a la iglesia. Entonces, constantemente escuchaba la palabra de Dios, iba con mis hermanas, pero a la edad de 7 años estábamos en una prédica y justo el pastor que estaba predicando estaba compartiendo acerca del llamado, ¿no? De cómo una persona tenía la oportunidad de poder ir al cielo mediante Jesucristo. Entonces, yo cuando lo empecé a escuchar, yo me di cuenta, oye, yo nunca he hecho la oración de entrega, nunca me voy a ir al cielo. Entonces me preocupé y yo dije, o sea, ¿será verdad de que yo voy al cielo? Porque el hecho de que mis padres me llevaran a la iglesia o que viva dentro de un hogar cristiano no significaba de que yo tenga acceso a eso. Entonces ahí fue donde Dios puso ese arrepentimiento en mi corazón, aunque a pesar de que tenía 7 años, ya era consciente, ¿no? De las cosas malas que había hecho. Y en esa oración literal sentí que Dios tocó mi vida y puso ese amor, ¿no? Para poder orar más, para poder seguir buscándolo. Y bueno, ya hasta en mi encuentro, que fue a los 12 años, que fue una experiencia increíble. Creo que ese fue ya más ese toque que sentí de parte de Dios. Claro, Wow. como un sello. Sí, claro, el llamado. O sea, es como que el llamado de Dios lo sentí a los 12 años. Desde los 7 yo sentí más su amor, sentí como Dios me iba hablando, pero a los 12 años fue, no, o sea, voy a vivir para servir a Dios. Wow. Así fue. Sí, yo recuerdo que una vez, bueno, siempre lo ha comentado el pastor César, de que usted viene de generaciones ya cristianas y Sí. que a los 12 años como que desde los 12 decidió empezar ya con toda esa relación con Dios y en el ministerio, o sea, creo que fue como un impacto. Sí, bueno, yo me fui a mi encuentro, ¿no? A los 12 años y a los 13 años, o sea, fue todo un año donde nos prepararon para liderar y a partir de los 13 años ya yo empecé a liderar, a compartir con un grupo, ¿no? Primero de adolescentes, la palabra de Dios, ¿no? Bueno, ya actualmente tengo 37, así que desde esa edad nunca dejé de liderar, ¿no? Creo que Dios fue muy bueno, es muy bueno, ¿no? Y que siempre puso eso en mi corazón de poder servirle. Wow, qué lindo. Sí, qué lindo, tantos años, ¿no? Y... Yo hace rato dije con todos los años en la iglesia. No está bien que sea chistoso.
¿Qué los motivó a involucrarse en el Ministerio de los Jóvenes? Bueno, creo que, o sea, desde los 13 años empecé a liderar adolescentes y, o sea, precisamente porque yo era adolescente, me gustaba tener amistades, ¿no? Que conocieran de Dios. Entonces, algo que me motivó mucho fue que cuando yo estaba en el colegio, los amigos que yo he tenido desde primero de primaria, íbamos, o sea, creciendo, yo estuve con ellos desde los 6 años. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, a los 12, 13 años, yo me sentía triste porque me sentía sin amigos. Me sentía sin amigos porque ya no compartían lo mismo que yo compartía, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos, íbamos a sus casas, todo era chévere, pero después ellos ya empezaron a vivir una vida, ¿no? De repente comenzaban a tener enamorados, decían cosas en doble sentido y a mí de verdad me afectaba porque yo ya no me sentía parte de ese grupo, ¿no? Entonces, cuando iba a la iglesia era totalmente distinto. Entonces, por eso me di cuenta que habían muchas personas que estaban lejos de Dios. Lejos de Dios, veía a muchas amigas sufrir, veía a mucha gente teniendo problemas familiares, problemas sentimentales. Entonces yo dije, no, es tiempo de poder compartir lo que Dios ha puesto en mí, ¿no? Entonces, y en todo ese trayecto siempre he liderado jóvenes, ¿no? Desde que era una adolescente y precisamente por las cosas que yo vivía o las cosas que yo estaba pasando, era lo que Dios me hablaba y eso fresco era algo que yo podía también compartir a los jóvenes, ¿no? Wow, sí, justo una vez comentaba de que usted se iba con su buzo de colegio a dar que se... Sí, bueno, de hecho de que yo iba a la iglesia, iba a las intercesiones, iba a los cultos de jóvenes, primero con mi uniforme del colegio. En esa época el Ministerio de Jóvenes era ya más, o sea, no eran colegiales, ¿no? Eran, ya la mayoría era mayor de edad, ¿no? Entonces, la mayoría estaba en la universidad, pero en mi grupo y yo, que éramos, no sé, unos 10 aproximadamente, íbamos con uniforme del colegio, ¿no? Entonces, nos veían a veces como los chiquitos, ¿no? Pero me encantaba servir, o sea, después del colegio siempre íbamos a hacer grupos de conexión, iba a visitar a mis discípulas también, las recogía del colegio, incluso algunas de ellas, y que actualmente, eso es una gran bendición, porque ese grupo que estuvimos de adolescentes en la iglesia, actualmente yo tengo ese grupo de amistad, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo nos reunimos con ellas, ya la mayoría está casada, tienen hijos, hay varios que están sirviendo en el grupo de alabanza y cada cierto tiempo nos reunimos y siempre recordamos, precisamente este año cumplimos 25 años de haber ido a nuestro primer encuentro de adolescentes, de jóvenes. Y ver a muchos de esa promoción en la iglesia, servir en la iglesia, es realmente un gran, o sea, una gran victoria, ¿no? Pienso que Dios ha sido súper bueno en cómo ha permitido que muchos podamos continuar, ¿no? En este caminar. Sí, o sea, es bien loco porque, o sea, yo a veces, una vez como que me cuestionaron y me dijeron, oye, ¿por qué tú lideras personas prácticamente de tu misma edad, pues, ¿no? O hasta mis discípulas son 2 años mayor que yo, ¿no? Y ahora que la escucho, decía, yo iba con mi uniforme y la buscaba también en el colegio y dije, wow, o sea, qué loco es porque a veces, o sea, cuando Dios te llama, Él te pone a las personas porque sabe que Él te da la autoridad para tú tender ese grupo de personas. Así sea de tu misma edad, ¿no? A veces no es necesariamente alguien menor, puede ser alguien de tu edad, porque mis discípulos tienen mi edad o un poquito más, ¿no? Y yo le decía, y yo no caí en cuenta hasta ese momento en el que me lo dijeron y yo dije, uy, sí, no, llevo como bastante tiempo con ellas y nunca me he dado cuenta de la diferencia de edad porque no lo sentí así como una desventaja. ¿No? Claro, o sea, y hay muchos líderes que de repente se sienten cohibidos en esa parte o cortos porque dicen, no, yo solamente puedo liderar a gente menor porque ahí es donde yo podría tener más experiencia, pero en realidad en el liderazgo, más allá de una experiencia, uno comparte lo que Dios pone en tu corazón. Wow, sí, entonces es el Espíritu Santo el que da el consejo. Entonces yo, por ejemplo, no puedo, o sea, si es que es en base a la experiencia, entonces yo no podría aconsejar a una persona drogadicta porque yo no me he drogado, o sea, no podría de repente aconsejar a una persona que está en vicios porque yo no he estado en vicios. Entonces,
el tema de liderar jóvenes, así sea de nuestra propia edad, no tiene nada que ver con la experiencia. Es en nuestra comunión con Dios, es dejarnos que el Espíritu Santo guíe y Él es el que va a dar ese oportuno consejo, ¿no? En todo momento. Claro, la relación con Dios y la intimidad con Dios es lo que te hace que llegues a los corazones, ¿no? Porque yo creo que cuando tenemos la oportunidad de ir a servir a un encuentro, etcétera, y a veces vas con esa, bueno, el enemigo te quiere poner esa idea de que no tienes autoridad o que no tienes una buena, o no tienes la relación suficiente con Dios para poder estar ministrando a alguien, ¿no? Pero es el Espíritu Santo utilizándote a ti porque, por gracia, ¿no? Dios utilizando a ti por gracia, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo. Y es trayendo la madurez, pues, ¿no? Porque puede ser que seas menor que tus discípulos, pero Dios trae como la madurez suficiente para poder hablarles, ¿no? Amén. Y tener autoridad. Y life hack para todos de que, o sea, los estudiantes vayan con su buzo abajo y encima su ropa. Se cambian y ya están. Pastora, si usted no, o sea, antes de... ¿Siempre supo que quiso ser pastora o antes tenía otra cosa pensada? ¿Qué hubiera querido ser si no era pastora? Sí, o sea, yo creo que es un complemento, ¿no? Porque el hecho de que uno sea llamado por Dios, creo que Dios te va a usar en cualquier, o sea, en cualquier carrera o en cualquier cosa que tú desees hacer, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el pastorado es un llamado, pero si es complementado con algo que a ti también te apasiona, entonces igualito Dios te va a usar, ¿no? De esa manera. Entonces, obviamente yo no podría ser pastora cuando salí del colegio, o sea, también tuve que prepararme, tuve que trabajar, porque, o sea, Dios me llevó a ser pastora, pero Él primero tuvo que trabajar muchísimas cosas en mí, ¿no? Entonces, yo creo de que si una persona es preparada y Dios también lo llama al pastorado, entonces creo que va a ser un complemento perfecto que incluso va a poder ayudar más a las otras personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo desde los 13 años siempre quise servirle a Dios. Ese era ¿no? Siempre ha sido mi sueño loco, ¿no? Mi sueño apasionado de poder servir a Dios. Entonces, llegué a una época donde yo trabajaba de 8 a 6, de 6:30 hasta las 10, estudiaba y ya llegaba a mi casa, o sea, obviamente súper cansada, a seguir buscando de Dios, ¿no? En lo que podía con mis tiempos, pero sábados y domingos era totalmente, o sea, rendido para Dios, ¿no? Yo tenía ensayo desde muy temprano, antes en Rizo, en Lince, en el local de nuestra iglesia, habían 3 reuniones de jóvenes, que era a las 4, a las 6 y a las 8. Entonces yo servía en danza ahí, y nuestros ensayos eran a partir de la 1, entonces era desde la 1 hasta las 10 que acababa el último servicio. Estaba sirviendo, entre los servicios salía para poder aconsejar a mis discípulas, y al día siguiente yo tenía mi grupo de conexión, ¿no? A Célula, que algunos lo conocen, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana y a las 9:30 de la mañana era escuela de líderes. Entonces que teníamos que ir, las reuniones de coordinación, y luego dábamos clases de escuela de líderes, acababa como la 1 o 2, y ahí compartía con mis discípulas, íbamos a pasear, consejerías. Entonces ya yo terminaba así, pero re cansada, al día siguiente nuevamente, ¿no? A darle, ¿no? Entonces, creo que es pero tan importante poder darlo todo, para tu servicio, para la búsqueda, o sea, con todas las cosas que tengan que ver con la iglesia, pero también siendo responsable de nuestras obligaciones, ¿no? De poder estudiar, de poder trabajar. Entonces, creo que nuestro testimonio es precisamente ser mejor en todas las cosas que podamos hacer. Sí, totalmente. Es un balance, ¿no? Porque exactamente. Muchas veces, por ejemplo, a mí, yo soy psicología, entonces muchas veces me dicen, oye, ¿cómo puedes ser psicología y estás en la iglesia, ¿no? Y hay como que algo contradictorio, eso dicen, pues, ¿no? En el mundo, ¿no? Y yo digo como que es que yo sé que Dios me va a usar en esa área de mi vida de otra forma. Claro. ¿Sabes? Y entonces muchas veces cuando tienes esa... Porque a mí me pasa que, por ejemplo, estoy estudiando un curso donde hablan mucho sobre lo sobrenatural y que eso es falso para ellos, pues, ¿no? Y a mí nunca me había pasado que iba a ser tan directo conmigo, ¿no? Claro, es como decir, están hablando de mí. Ajá, y en ese momento fue como que dije, bueno, al final
o sea, Dios no, y hasta lo más mínimo yo creo que Dios no te da nada que no pueda soportarlo. Y dije, bueno, es un curso, lo tengo que aprobar como sea. Claro. Y no, igual el profe como que me acuerdo que en un momento dijo, estaba diciendo un versículo, me acuerdo, y dijo, ¿qué? Acá nadie congrega, así todo enojado, pues, ¿no? Y dijo, la interpretación de los sueños, etc. Y yo le digo el versículo completo, pues, ¿no? Y después, o sea, es como que Dios te da como que las herramientas para que la gente se dé cuenta que a ti no te va a ofender lo que te digan, Así pero es. de una forma, o sea, de una forma como que tan sabia Dios se mueve en tu vida, ¿no? Que dices como que, wow, o sea, en el ámbito donde me tengo que de mover, voy a dar lo máximo de mí porque Dios me está respaldando en cada cosa que hago. Sí, o sea, y obviamente yo considero que la carrera, o sea, son muchas carreras que se alinean al servicio de Dios, y la psicología obviamente ahora último es una herramienta súper, súper importante, ¿no? Que obviamente acompañada y alineada a la palabra de Dios puede causar mayor impacto en las personas que están necesitando. Sí, totalmente. Sí. Y hay una canción que es Él, que habla de desgastarnos para Dios, ¿no? Sí. Y desgastarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Así es, sí. O sea, y creo que Dios precisamente entrega esa fuerza a la juventud, precisamente para no desviarlas en cosas del mundo, porque muchas veces los jóvenes utilizan esa fuerza para cosas que en realidad no edifican, ¿no? Pero mientras seamos jóvenes y conozcamos de Dios, hay que darlo todo por el Señor, ¿no? Sí, es cierto, totalmente. Y un poquito más, así cuando empezó y todo, ¿hay algún versículo que marcó hasta el día de hoy, que es como su versículo así favorito? Sí, totalmente. Un versículo que me ha acompañado desde que era chiquita, es Isaías 43:4. Wow. Este versículo habla acerca del amor de Dios. Bueno, para empezar, yo desde muy niña, o sea, siempre tuve problemas con baja autoestima. Siempre. Entonces, desde niña, desde adolescente, joven, ¿no? Entonces, creo que ese problema en sí me acompañó durante muchísimos años, ¿no? Y el hecho de conocer mi verdadera identidad, es como que siempre me sentí menos, ¿no? Y eso era obviamente problema mío, porque es una lucha muchas veces en creer la palabra de Dios y muchas veces con lo que uno siente. Entonces, esa es una batalla donde uno tiene que romper todo sentimiento, toda emoción o todo pensamiento que el enemigo pone en tu mente, ¿no? Entonces, cuando yo leí este versículo que hablaba, o sea, no temas, yo te amo, tú eres valioso para mí, yo te escogí. Eso fue una palabra que yo dije, wow. O sea, yo incluso dudaba tanto del amor de Dios que yo decía, Señor, o sea, yo solamente voy a saber si es que tú me amas, si es que tú me dices, o sea, si es que yo oigo audiblemente tu voz y me dices, yo te amo. Y recuerdo que eran noches y noches y noches y decía, Señor, por favor, dime que me amas, dime que me amas, dime que me amas. Y esa voz audible nunca llegó, pero yo lo sentí, o sea, no solamente a través de las ministraciones o a través de las prédicas, sino hubo un tiempo especial de oración donde yo tuve. Entonces decía, bueno, Señor, entonces, si es que nunca me vas a decir que no me amas, entonces no me amas. No sé por qué dudaba tanto del amor de Dios, pero fue en esa noche de oración donde yo sentí que, o sea, que el Espíritu Santo bajó y se llevó, o sea, toda carga, toda herida, que hasta el día de hoy, o sea, cuando yo menciono esa experiencia, o sea, como me llena tanto, ¿no? Y a partir de ese momento nunca dudé del amor de Dios. Nunca dudé del amor de Dios. Obviamente, muchas veces también me llevó a dudar del amor de Dios también por mi pecado. Las veces que yo me alejaba de Dios es donde uno se siente, pero el peor trapo sucio, ¿no? Que pueda existir. O sea, pucha, o sea, ¿cómo yo pude haberle fallado a Dios? ¿Cómo yo pude haber caído? ¿Cómo pude haber hecho esto? Si supuestamente el propósito de Dios para mi vida es poder servirlo, es poder agradarlo. Y si no estoy haciendo esto, entonces, o sea, ¿para qué estoy, no? O sea, ¿para qué vivo? Porque incluso, o sea, en los tiempos en que yo me sentía alejada de Dios, tal depresión llegó a mi vida de no poder cumplir ese estándar que Dios quería, ¿no? De no poder ser tan santa como Dios deseaba. Incluso hasta vino un espíritu se podría decir, de muerte, ¿no? O sea, yo decía, bueno, entonces, si no sirvo para servirle a Dios,
si no sirvo para amarlo, si soy mala cristiana, entonces, o sea, ¿para qué voy a vivir, no? Pero, bueno, Dios, como dice su palabra, siempre nos rescata con esos lazos de amor. Y cuando entendí, o sea, que Dios, obviamente, para eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados, para salvarnos, para limpiarnos, para darnos propósito. Y a partir de ese momento nunca dudé del amor de Dios. Nunca dudé del amor de Dios. Puedo tener días altos, puedo tener días bajos, pero jamás dudaré del amor de Dios, ¿no? Ese amor de Dios que siempre me llena, ese amor de Dios que siempre me perdona, que me da una nueva oportunidad y que es por su gracia, por su amor y por su misericordia que uno puede seguir en pie y puede seguir viviendo, ¿no? Bajo el propósito de Dios. Y la importancia de tener como una palabra de Dios que selle como que nuestros años en Él, en esta vida, porque cuando caemos, regresamos a esa palabra que Él nos dio y es como sellar y marcar esa identidad que Él nos da. Sí, o sea, el versículo tal cual dice, ¿no? Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Yo te amo y daré hombres por ti, naciones por tu vida, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese versículo, o sea, tú eres ante mis ojos de gran estima, o sea, yo te amo, no temas, no dudes. Y esa palabra, o sea, yo la tengo incluso en mi Instagram ahí, ¿no? Sí. O sea, es la palabra que a mí siempre me marca, es la palabra que Dios siempre me recuerda, wow. ¿no? Siempre me recuerda, yo te amo. O sea, eso para mí es el todo. Dios me ama y no hay nada más. Suficiente. Sí, suficiente. Wow. Sí. Es increíble, ¿no? El amor de Dios, como hablábamos la última vez con el pastor, el amor de Dios es sobrenatural, ¿no? O sea, sobrepasa todas nuestras expectativas, ¿no? Y él también comentaba de que humanamente el amor es débil, ¿no? O sea, humanamente el amor es frágil. Y no podemos compararnos al amor de Dios y nuestros límites de comparación de amor hacia una persona o amor hacia el resto. Nunca, o sea, si amas tanto a una persona, jamás se va a comparar del amor que Dios tiene contigo, ¿no? Porque es incondicional, ¿no? Y incondicional aplica que hagas lo que hagas, puedes volver, ¿no? Puedes volver a sus brazos, pues, ¿no? Y qué loco, ¿no? Porque a veces algunos piensan de que las luchas que tienen espiritualmente hablando pasan solo antes de conocer de Dios o antes de una liberación, pero él te dice no, o sea, me pasó en mi camino de cristiana conociendo a Dios, viendo mi encuentro y aún así sirviendo, aún así en el que quizás todo el mundo destaca y dice, oye, eres buena en tal, o te necesitamos en tal, pero tú dices, no, o sea, realmente quiero, pero el amor de Dios es tan diferente que él no entra hablando muchas veces, ¿no? Él entra con un sentimiento así de, literalmente de ríndete a mí, ¿no? Y yo cuando llegué a conocer, o sea, literalmente hice una oración tan, que en ese momento yo estaba tan, estaba con desesperanza, ¿no? Yo paso, obviamente congregaba, ya conocían de Dios, pero yo no. Y literalmente lo único que hice fue que doblé rodillas en mi cuarto y le dije, Señor, o sea, hasta un poco dudando, ¿no? Fue como que, Señor, si tú eres todo lo que dicen mis papás que eres, o sea, todo lo que ellos me dicen de ti, entonces haz algo, quita ese sentimiento de mi corazón. Y si tú lo haces, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y fue como que algo, o sea, que literalmente lloré todo ese día, hice esa oración de lo cansada que tenía, o sea, me llevaba días sin salir de mi cuarto, y a la mañana siguiente sentí una paz, que fue como dije, o sea, lo hizo, ¿no? Y fue como que no entró en mi mente, ¿no? Hasta que empecé a vivir, hasta que empecé a recordar todo lo que Dios hizo conmigo, y dije, ahora me toca hacer mi parte, ¿no? O sea, ahora me toca, esa fue mi promesa, ¿no? Si tú me quitas todo esto, ¿no? Y a veces, como decía, no sé, en psicología como que tienes ese, ¿no? Dices, oye, Luana, pero tú tenías diagnóstico de, no sé, de 1000 cosas, ¿no? Como, todo tenía. Todo, literal, eso sí, ¿no? Y fue como, pero ahora, o sea, no tomas medicinas, no, o sea, no estás en un acompañamiento psicológico, o sea, ¿cómo fue? Le dije, es que fue Dios. Y así de un día a otro, y le dije, sí, o sea, él no conoce de tiempos, él no conoce de... Él es como que entra a tu vida y ya no hay nada más. Te hace nueva persona. ¿no? Exacto, te hace nueva persona, ¿no? Y uno de mis versículos favoritos es ¿no? Estoy haciendo algo nuevo, ¿no? Ya estoy empezando como que, ¿no lo ves? Y muchas veces estamos cegados, ¿no? Y es como que nos dice, estoy empezando a hacer algo nuevo. Y él hace esa pregunta, ¿no lo ves? Porque está a veces que somos tan incrédulos de no darnos cuenta de que él está moviendo las cosas no a nuestra
visión terrenal, sino una visión celestial, y es lo que nos hace a veces como que limitarnos y decir, y precuestionarnos, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y él dice, yo estoy empezando primero a hacer las cosas bien, ¿sabes? Sí. Amén. No, y algo importante que cuentas en tu historia, o sea, para que Dios pueda obrar precisamente en nuestra vida y pueda calar esa palabra y esa transformación así de la que hablas, qué importante es la rendición, ¿no? O sea, si uno no se rinde, o sea, lamentablemente ahí Dios no puede hacer nada, ¿no? Entonces, podemos luchar con nuestras propias fuerzas, ¿no? De poder ser mejores cristianos, de que Dios haga algo, porque hay mucha, o sea, es grande la cantidad de personas que van a la iglesia, que están dentro de la iglesia, y están en un grado de depresión, de angustia, que no pueden romper cadenas, pero es precisamente en la rendición donde ahí Dios puede actuar, ¿no? Amén. Sí, totalmente. Y Dios siempre encuentra el momento, ¿no? En intimidad. Y es algo muy importante, como menciona, la rendición. O sea, obviamente a veces es como la rendición a lo que yo quiero, como, no sé, puede ser algo muy bueno, pero también puede ser la rendición de los pensamientos que el diablo pone en mi vida, ¿no? Para poder hacer la voluntad de Dios. Sí. Y bueno, de hecho que nuestros pensamientos, pues, a veces, como algunos dicen, nos pueden traicionar. El hecho de que el enemigo constantemente va a estar queriendo atacar nuestros pensamientos, ¿no? Y hay muchas personas que se sienten mal o se sienten culpables por el tipo de pensamientos que muchas veces llegan. Pero es importante saber que el enemigo constantemente va a atacar nuestra mente. Entonces, pensamientos malos pueden venir, pero la idea es qué hacemos nosotros con esos pensamientos, ¿no? Como dice la palabra de Dios, llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros apliquemos la sangre preciosa de Jesucristo y decir, yo hoy cubro mi mente, hoy yo cubro mis pensamientos. Entonces, si viene un pensamiento del enemigo que sé que no me va a edificar, entonces automáticamente, Señor, yo cancelo este pensamiento, yo corto este pensamiento, yo voy a leer tu palabra, y siempre, ante todo mal pensamiento, hay un versículo que va a contrarrestar, ¿no? Ajá. Pero el problema es cuando nosotros tomamos ese pensamiento y ya lo albergamos. Porque va bajando y luego nos vamos haciendo la película y luego baja a nuestro corazón, baja a nuestros sentimientos y ya lo contamina, y ahí es donde ya prácticamente le estamos dando cabida al enemigo a que esos pensamientos puedan madurar y dar fruto en nuestro corazón. Entonces, lo importante es poder cancelar todo pensamiento y llevarlos a la mente de Cristo, ¿no? Sí, y justo sin darnos cuenta hemos entrado al tema del día de hoy, que es aterrizando el tema del día de hoy, que o sea, la verdad íbamos a seguir haciendo preguntas, pero de la nada llegamos al tema, que es, siempre sacamos los títulos después, pero está entre me rindo o oímos, escuchamos y seguimos. Y me da risa porque hay un trend que salió mucho de escuchamos, no juzgamos. Ya, sí. Y yo vi un versículo justo ayer que dice literalmente, oímos y seguimos. Entonces yo dije, Jesús está adelantado los trends hace 2000 años atrás. Y hay un versículo que dice Mateo 26:39, que dice, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y este segmento se llama Lo que yo quiero y lo que Dios quiere de mí. Y justo estábamos hablando ahorita y básicamente es la rendición, ¿no? Y muchas veces, o sea, ¿cuántas veces usted nos menciona que ha dedicado prácticamente, o sea, hasta ahorita toda su vida, se conoce a Dios, a servirlo, ¿no? Y qué cosas han surgido, ¿no? Que le costó aceptar que Dios ponía en el camino, ¿no? O sea, ¿cuántas luchas o qué cosas identificó usted que en este proceso dijo, como que tengo que dejar esto? Porque humanamente a veces lo que pasa es de que hay cosas, o bueno, creo que la lucha de la mayoría de los jóvenes, que a mí también me pasa, es que no, como algo no es malo, pero tampoco entra en lo bueno de Dios, entonces como que
¿qué hago, no? Entonces, ¿qué cosas cuando usted estaba creciendo en servicio fue como que las cosas a las que tuvo que renunciar, que dijo, yo sé que esto no es totalmente malo, Claro. pero tampoco es totalmente bueno, ¿no? Es como, Sí, ¿debo o no? ¿O no? Ajá. sí, de hecho de que hay muchos jóvenes que hacen esas preguntas, ¿no? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y si está mal, ¿por qué está mal? ¿No? Porque si todo el mundo lo hace, entonces, o sea, yo ¿por qué no tendría que hacerlo, no? Bueno, creo que en los jóvenes la mayor lucha siempre van a ser las amistades. De hecho, o sea, Sí. porque las amistades sí o sí influyen en nuestra vida y no es que siempre tengamos colegios cristianos, universidades cristianas. Yo No, sí, un Bueno, colegio al menos acá en cristiano. Perú, o sea, no hay muchos, ¿no? Entonces, las amistades era algo súper importante para mí, pero me dio pena porque ya me daba cuenta que ellos estaban haciendo cosas y decían cosas que a mí me afectaban porque sabía que eso desagradaba a Dios. Entonces, poco a poco llegué a perder el contacto con ellos, si bien es cierto compartíamos las aulas, pero ya no teníamos reuniones o ya no salía con ellos. Pero algo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo fue encontrar a verdaderos amigos en la iglesia. Entonces, qué importante es poder encontrar buenos amigos dentro de la iglesia. Entonces, yo amaba los fines de semana porque ahí era donde me encontraba con mis verdaderos amigos, donde juntos alabábamos a Dios, juntos servíamos y nos divertíamos de lo más bien en cada cumpleaños, en cada fiesta que organizábamos. O sea, era muy chévere. Entonces, creo que las amistades son un gran regalo de Dios, ¿no? Creo que las amistades te acercan a Dios, te edifican, te ayudan, pero es encontrar ese círculo bueno, ¿no? Ese círculo que sea gente cristiana, que también tenga la misma pasión por servir a Dios. Qué importante eso, ¿no? O sea, qué importante, porque siempre, o sea, si tienes amigos cristianos y amigos involucrados en el ministerio, ellos también van a conocer tus luchas dentro del ministerio, tus luchas dentro del servicio, ¿no? Entonces puedes hablar con ellos y les escúchame, me pasa esto, tal cosa, ¿qué hago, no? Y sí, o sea, es llevar ese balance y ese ritmo de gente que está igual de involucrada que tú, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, y ahí pasa esto de, bueno, hace poco me pasaba de que siempre, yo también estuve en un colegio que no era cristiano y era como, tenía este roce de que mis amistades, bueno, los que eran mis amigos empezaron ya no iban como que al mismo ritmo bueno, lo que yo estaba buscando, que en ese entonces era Dios, a los 12 años bastante, y me cambiaron a un colegio cristiano. Y hice una amiga muy cercana que ella era cristiana y me ayudó bastante como que en esa relación con Dios que tenía, como que me ayudó a construir eso y cuando estaba en la iglesia también, como que hice amigos así. Y cuando pasas a este tema de ya paso a la universidad, la gente ya nada que ver a veces, ¿ya? Entonces es como, pucha, te invito un tono y que no sé qué. Y yo decía, pucha, es que no la hago. Y se enteraban que era cristiana. Y me decían, ya, pero yo voy a Nix y luego tú vienes conmigo a tal discoteca, ¿no? Entonces, hubo bastante tiempo que yo decía, no, es que no hay forma. Pero luego te pones, cuando estás débil, dices, pero pucha, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? O sea, ¿por qué ellos pueden tener enamorados y yo no? O sea, es como, evalúas a todo lo que estás renunciando y aún en la iglesia, cuando tienes amigos y obviamente hay amigos que están en otro ritmo, es como que ves y dices, yo ahorita, no sé, Dios me está llamando a emprender y no tengo mucho tiempo y es como, no puedo salir todos los fines de semana, no puedo hacer tantas cosas y es ¿por qué yo no y por qué yo sí? Sí, creo que esa es una pregunta que la mayoría se ha hecho, bueno, creo que todos, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, nuestro cuerpo o la parte carnal obviamente va a querer hacer ese tipo de cosas. Si bien es cierto, Pablo, en Romanos, él hablaba, o sea, lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no deseo hacer, precisamente eso hago. Sí. Entonces dice, y me doy cuenta que la maldad muchas veces es la que mora en mí. Entonces, o sea, es por decir normal que un ser, o sea, que nosotros querramos de repente hacer las cosas que el mundo las hace.
Pero ahí es cuando entra la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos la verdad. Por eso que la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y seremos libres. Entonces, cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta que muchas veces estamos esclavizados ante el pecado. Y van a haber momentos en que sí, uno va a querer hacer ese tipo de cosas y los demás lo pueden hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, la mayoría de mis amigas tenían enamorado, ¿no? Y yo siempre, o sea, de repente si había un chico que me gustaba, justo ese chico, al final... No era cristiano. No, o sea, obviamente no era cristiano, no era, o sea, para nada cristiano, pero era como que, o sea, algunos me decían, oye, o sea, pero eso más bien es suerte, de que alguien te guste y ese gusto sea recíproco, ¿no? Claro, o sea, que sea mutuo. Entonces, cada chico que vi, o sea, que me gustaba, ese chico al final, yo también le terminaba gustando, ¿no? Entonces, y de repente, cuando entablábamos amistad, que era normal, pero cuando esa persona ya venía o se declaraba o no, o quería algo más, yo tenía que decir que no. Entonces, siempre era, no, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí, siempre mostrándome de repente dura, mostrándome firme en mi decisión, pero llegaba a mi casa, pues, y yo, llorando, sufriendo, y decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, porque los demás sí pueden tener, ¿no? Enamorados, o sea, yo también quisiera, no sé, tomarme con alguien de la mano y yo no voy a hacer nada malo, señor, ¿no? Esa era siempre como que mi lucha, ¿no? Y esa batalla que tenía con Dios. De repente que yo batallaba, ¿no? Pero era prácticamente conmigo misma, porque al final yo sabía la respuesta. Era como que hacía mi mini berrinche, señor, pero esto, pero dije, pero bueno, señor, sí, yo sé que... Yo misma, solo para los domingos. Y bueno, señor, nada más. yo digo, bueno, señor, o sea, bueno, yo sé que eso está mal, yo sé que al final voy a sufrir, así que, o sea, yo misma me voy a sentir mal haciendo cosas que te van a desagradar, así que, bueno, señor, ya te entrego ese sentimiento y, bueno, perdón por el berrinche y voy a seguir, nada más, ¿no? Y voy a seguir. Entonces, sí fue, claro, una lucha de repente constante, ¿no? En mi adolescencia, mi juventud. Hasta que ya, pues, no conocía a César dentro de la iglesia, donde yo decía, ya, ahora sí, por fin, este es el candidato, este es un hombre que ama a Dios, es un hombre que sirve a Dios, entonces ahora ya puedo iniciar esa relación, ¿no? Que yo desde, no sé, desde adolescente, de chiquilla, es como que siempre dije, ya, siempre quiero estar con un enamorado, ¿no? Con alguien. Pero también me daba cuenta de que eran cosas, carencias, ¿no? O sea, también por mi baja autoestima. De repente venía un chico, ya, me decía qué linda eres, y yo, ya, como que me deslumbraba, ¿no? Pero incluso antes de poder iniciar una amistad especial, o sea, Dios puso esa plenitud en mí. Incluso cuando yo dije, ¿sabes qué? O sea, yo ahorita no necesito, no necesito entrar en una amistad especial, no necesito una relación, yo me siento plena y feliz solamente con Dios. Y cuando yo entré en esa plenitud y en ese estado de decir, no quiero a nadie más, solamente quiero a Dios, es ahí donde llegó. Wow. ¿No? Entonces creo que fue algo tan importante de poder renunciar, ¿no? A ese tipo de cosas. Y a muchas cosas, ¿no? Creo que hasta el día de hoy siempre vamos a tener que renunciar a muchas cosas con tal de que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Claro, porque... No, que justo en el versículo que tocábamos al inicio, que Jesús renunció a lo que él quería, porque obviamente pasó por dolor y dijo, pucha, hago la voluntad de mi Padre, ¿no? Así es. No es lo que yo quiero, pero haz tu voluntad, ¿no? Y esas palabras son tan y nos enseñó, o sea, Jesús nos enseñó un montón de cosas en la tierra, y hasta el último minuto nos enseñó eso, ¿no? Dijo, haz tu voluntad, ¿no? O sea, siempre poniendo a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo querer muchas cosas, ¿no? Pero haz tu voluntad, ¿no? Y a veces pasa, o sea, yo digo que es recontra necesario tener, o sea, las amistades en el servicio, las amistades en la iglesia, son las que te aterrizan, ¿no? O sea, siempre tienes esa amiga que te dice como que, ¡ay, sí! Ya. Y la otra que te dice, no. Sí. Y te dice, no, ya mucho. Sí, ¿no? Y es necesario porque, o sea, y también, o sea, qué importante es, como decían, ¿no? O sea, esperar y anhelar y soñar tanto
que sabes que cuando es una persona, como en el caso de usted, ¿no? Que le pasó con el pastor, que conoció, que tenía los mismos principios, los mismos sueños, y compartir ese llamado, ¿no? Ese llamado juntos, es lo que hace que hasta tengas una satisfacción mayor de la que hubieras podido imaginar. Y como dice Lua, ¿no? Como que es un no que le dice al mundo, pero es un sí que dice de Dios, ¿no? Y ahí quería tocar el tema de cómo fue esto, cómo lo pasó usted, y también el tema de las amistades, de con quién estoy juntándome, ¿no? Porque hay algo que el pastor Sergio siempre dice, que las amistades no son neutrales, ¿no? Totalmente. Y dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo creo que igual, o sea, sí, así como ustedes opinan, las amistades son súper, o sea, súper importantes, creo, para cada persona, ¿no? Las amistades prácticamente te van a alejar de Dios o te van a acercar a Dios. Entonces creo que hay que ser muy intencionales en poder buscar amistades que realmente te edifiquen, ¿no? En buscar amistades que precisamente te puedan acercar a Dios, o si vas a estar entablando una amistad con alguien, que también seas tú totalmente fuerte para poder llevar a esa persona a Cristo, porque, o sea, tampoco es que, ya, solamente me voy a juntar con gente no sea cristiana, con gente que solamente va a la iglesia, entonces, ¿y cómo vamos a ganar a los demás, no? Y creo que primero tenemos que ser nosotros buenas amistades. Algo que a veces cuando me dicen, ay, pastora, esta chica, ¿no?, de la iglesia, que ha hablado mal de mí, y porque ella me ha dicho que la otra ha hablado mal de mí, entonces como que me empieza ahí, ¿no?, un poquito a veces el chisme. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que tienes que considerar en escoger bien tus amistades, porque si alguien va a venir a decirte, tal persona ha hablado mal de ti, entonces esta amiga no está siendo una buena amiga, porque no te está edificando, está generando una herida, está generando una inseguridad, claro, dentro de ti. Entonces es importante que tú escojas bien tus amistades. Y a veces pensamos que una persona, o sea, porque vaya a la iglesia, ya es muchas veces una buena amistad, ¿no? Y hablando, creo, dentro ya del círculo cristiano, ¿no? Entonces creo que es tan importante poder escoger nuestras amistades, pero nosotras también ser esas buenas amistades que podamos acercar a nuestros amigos al corazón de Dios, ¿no? Creo que es tan, pero tan importante eso, porque van a haber momentos en que vamos a tener que decir no a muchas personas, y a veces sentimos o decimos, no, es que no puedo con esto, no, Señor, siento que no puedo, es mejor seguirlos. Pero como dice la palabra, que Dios no ha puesto sobre nosotros un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino ha puesto sobre nosotros un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Wow, sí. Entonces, Él ha puesto poder, o sea, poder para decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Él es el que nos está fortaleciendo. Él ha puesto un espíritu de amor, ese amor para compartir, ese amor para dar, ese amor que nos suple y que no necesitamos la aceptación de nadie. Y también el espíritu de dominio propio, de decir, ¿sabes qué? Por más que tenga tentaciones, por más que quiera hacer esto, yo tengo el Espíritu Santo de Dios y sé que con Él todo lo puedo. Así que Él ha puesto dominio propio en mí, así que me amarro bien todas esas ganas locas que tengo de hacer, ¿no? De pecar, de fallar, y yo lo puedo porque Cristo está en mí. Entonces, qué importante siempre recordar la palabra de Dios, ¿no? Que Él está con nosotros y que Él no ha puesto ese espíritu de cobardía ni de temor. ¿Y hasta qué límite? O sea, ahí claro, como que ¿hasta qué límite puedo yo ser de influencia para otros? Porque puede ser de yo puedo ser de influencia para otros y transmitir el amor de Dios y motivar a otras personas a que puedan ir a la iglesia y conocer de Dios, pero puede ser que también este grupo ya no pueda yo con lo que me están, o sea, con lo como ellos son y cosas por el estilo, y me están jalando más a mí. ¿Cómo ver hasta qué límite yo puedo ser de influencia para otros? O por ejemplo lo que decían, ¿no? Si un chico o una chica viene y yo sé que le gusto y a mí me llama la atención, es como, ¿hasta qué límite yo puedo ser amiga? O sea, amigo, ¿hasta qué? Mira, o sea, cuando es una situación normal, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, obviamente tenía que socializar, o sea, con la mayoría de las personas del trabajo, ¿no? Cuando llegas así a mi oficina, ¿no? Sí, entonces, como Roblox.
No, y es importante, o sea, tener una buena relación con ellos para poder trabajar bien. O sea, si te llevas mal con las personas del trabajo o de un grupo de estudios, obviamente eso no va a funcionar. Entonces, es importante tener una buena relación, sí. Entonces, yo me mostraba como una buena amiga, me mostraba como una buena compañera de trabajo, y no necesariamente compartía con ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando habían reuniones, ellos ya sabían que yo era cristiana, que de repente no tomaba, no fumaba, y ellos decían, ya no, hay que hacer reunión, pero sin trago porque Ruth va a estar ahí, ¿no? O mi jefe, por ejemplo, él era un señor siempre bien educado, súper inteligente, pero a veces también, por ejemplo, le salían lisuras. Entonces, cuando él estaba en su oficina y tenía su reunión y yo estaba ahí anotando, porque yo era su secretaria en ese entonces, y se le escapaba una lisura. Y me miraba y me decía, Ruth, perdóname, que Dios me perdone. No, entonces, o sea, él podía tener la libertad de hablar lo que quisiera porque era su oficina, porque era su empresa, porque él es el dueño. Pero él siempre decía, ay no, Ruth, perdóname, no voy a hablar, que Dios me perdone, ¿no? Siempre evitaba hablar malas palabras. Wow. Incluso cuando yo ponía mi música cristiana me decía, Ruth, pon más de tu música que me gusta, wow. ¿No? Entonces, no necesariamente yo tenía que agradarlo a él, porque yo constantemente buscaba agradar a Dios, y si bien es cierto, tenía que cumplir mi función como empleada suya, pero al final yo terminaba influenciando, ¿no? Sobre ellos. Entonces, es ahí tener como que ese balance, ¿no? De siempre mostrarnos de la manera en que Cristo desea, ¿no? Porque Cristo, él se acercaba a los pecadores, él comía incluso, ¿no? Con los pecadores, comía con ese tipo de gente, pero para poder enseñarles también la palabra de Dios y el amor de Dios. Pero en sentimientos sí es muy distinto. O sea, en sentimientos eso sí hay que cortar, claro. Porque la palabra de Dios nos enseña que del pecado sexual uno tiene que correr, o sea, no tiene que luchar, no tiene que soportar, simplemente tiene que huir. Y la palabra de Dios nos enseña que el corazón es engañoso. En nuestro corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si el corazón es engañoso, uno en los sentimientos es como que ahí algunos ven que es tierra de nadie, ¿no? Uno a veces le entrega todas las áreas a Dios, pero el tema de los sentimientos es algo muy difícil, muchas veces de poder entregárselo a Dios, pero ya es difícil entregarlo cuando ya se lo entregaste a otra persona, ¿no? ¿Qué le vas a entregar si no hay nada? Exactamente. Y el tema con los sentimientos es que lamentablemente no es que sea algo fácil de entregar, porque el sentimiento no se va de la noche a la mañana. O sea, es todo un proceso, ¿no? Si yo ya involucré mi corazón, si yo ya me enamoré prácticamente, ¿no? De este ser que no me conviene. Innombrable. Que no me conviene, pero ya me enamoré, ya entregué mis sentimientos, va a ser... No, o sea, no es imposible, pero sí va a ser un proceso difícil. Entonces, es mejor guardar nuestro corazón, no involucrarnos, pero ¿qué pasa si yo ya me involucré, si yo ya envolví mis sentimientos ahí? Es entregárselo al Señor, es dejar que el Señor sane el corazón, y obviamente es un decir no al mundo y sí a Cristo diariamente. Wow. Hasta que eso poco a poco se vaya y Dios nuevamente recuperemos el primer amor, ¿no? Que es lo que Dios desea siempre en nuestros corazones. Sí, qué importante, ¿no? O sea, hasta un momento tú tienes que ser muy sabio para llegar a ser influencia de alguien, siendo tú, ¿no? Nunca, tipo, vendiéndote, ¿no? Al único que tienes que vender así como el mejor es a Jesús, ¿no? Pero no tú para dar al resto, ¿no? Y yo tengo una amiga que yo en un momento, con ella, pucha, era mi amiga del mundo, pues, ¿no? Mi amiga con la que salía a todos lados. Y yo en un momento dije, ya, yo me estoy dando cuenta que esta amistad me está retrasando, pues, ¿no? Y en un momento, ella no sigue, así que seguro nos va a ver. Y va a decir, soy yo. Pero en un momento yo dije, yo le deseo entregarle mi vida a Cristo, y yo le digo, ¿no? O sea, escúchame, somos amigas, pero yo ya no voy a llegar a tal cosa. Tal discoteca. Y le dije, pero cafecitos y lo que tú quieras y hablar, ¿no? Y cada vez que nosotros salíamos, hablábamos de Jesús. Porque ella congregaba hace años, pero lo dejó. Entonces,
cada vez que salíamos aquí en Lima hablábamos de Jesús y hablábamos y ella me decía, oye, tengo esta lucha, y yo le decía, ok, y me contaba todo lo que hacía, y yo le decía, escúchame, voy a orar por ti, vamos a orar por ti, ¿no? Y oraba por ella, escuchamos oraciones, ¿no? Y ellas sabían, y ella es mi amiga desde chiquita con todo mi otro grupo, y todo mi otro grupo sabía ya que no me tenía que invitar si iban a un lado donde yo no quería ir, pues, ¿no? Y siempre ellos entran y yo los corrijo desde el primer momento que me dicen, es que tú no vas porque no puedes. Y le digo, no, es que yo no quiero ir, ¿no? Y qué importante es porque ahora ella volvió a la iglesia, ¿no? Volvió a la iglesia, volvió a congregar y yo la veo y ahora que hablamos ya no es que yo hablo de Jesús, sino de que ella me habla de Jesús, y dije, o sea, en algún momento yo creo que ella me dijo, no, es que me di cuenta que tú lo lograste hacer, entonces sentí que sí era posible, ¿no? Claro. Era posible, ¿no? Y justo estaba estaba ya a punto de dormir. Y yo nunca había profundizado, quizás Cristo me hablaba de esta manera en este versículo de muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y yo dije, ¿no? O sea, qué importante es identificar por qué dice, no dice como que, no sé, no, tú cargas, lo que sea, ¿por qué dice cruz? Porque Él llevó en la cruz todos nuestros pecados, ¿no? Dice, toma tu cruz, muere a ti mismo y síguenos. Y cuando nosotros conocemos de Dios, vamos al encuentro y dejamos todas nuestras cosas en la cruz, Dios sabe que lo que dejamos ese día en la cruz ha sido como que nuestras mayores luchas. Y que todos los días de nuestra vida probablemente vamos a ser libres de eso, pero seguimos siendo débiles, ¿no? Y no un débil de excusarse de, ay, no, soy débil y Dios lo sabe, no, sino un débil de decir, no me voy a meter en este terreno, porque yo se lo entregué la primera vez que yo conocí que se dejaba en la cruz. Y cuando yo conozco qué significa la cruz, y escucho ese versículo, yo digo, ¿no? Toma tu cruz, muere a ti mismo y sígueme, dije. Y esa revelación de Dios para mí hace unos días fue impactante porque dije, o sea, esa cruz que todos los días tenemos que cargar es recordar de dónde Él nos sacó y recordar que seguimos siendo débiles, ¿no? Que si bien es cierto conocemos de Dios, mientras más nos llenemos de Dios, menos dudas tenemos, etcétera, etcétera. Pero qué importante saber que esa misma cruz en la que dejaste tus pecados fue la misma cruz donde él murió. Y en esta parte entra el versículo de... Ay, no lo pusiste completo. Mateo 11, 28 al 29. Ajá, que dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, ¿no? Si podría explicarnos en algunas palabras qué significa yugo para la gente que no sabe qué es. El yugo era un instrumento de madera que unía a dos animales, precisamente para que ellos pudieran estar alineados y puedan ir de manera igualada, ¿no? Llevando una carga. Y cuando Jesús menciona el hecho de no unirnos a yugo desigual, era porque precisamente si es que estamos con un yugo que no es igual, puede ser que una persona avance a lo malo, que esta persona te aleje de los caminos de Dios y juntamente tú, como estás unido a ese yugo, vas a seguirlo. O sea, por más que tú quieras irte a la izquierda, no vas a poder, porque vas a estar alineado a esta persona que no tiene los mismos principios, no tiene los mismos valores, no tiene la misma visión que tú. Entonces tú vas a querer avanzar y esa persona te va a retroceder. Tú vas a querer buscar más de Dios y esa persona no te lo va a permitir. Entonces, qué tan importante es que nosotros podamos buscar personas, no solamente para involucrarnos sentimentalmente, sino en las amistades, en los negocios, en cualquier cosa, siempre es buscar personas que estén alineadas a lo que Dios quiere. Sí, y cuán importante es eso que menciona, porque es como, bueno, yo sentía que Dios me decía, Génesis, en esta temporada especialmente en mi vida, Génesis, yo no quiero o sea, sí quiero que seas feliz, pero no quiero ahorita que te vayas a tu felicidad, sino que sigas mi voluntad. Y seguir su voluntad trae felicidad, trae recompensa, ¿no? Y eso lo menciona ahí en Proverbios de entrégame tus caminos y yo voy a enderezar tu vereda. O sea, si me entregas esto, que es amistades, que es relaciones, yo voy a ir guiándote con mis pasos. Y también entramos a la parte de que el rendirnos a lo que queremos y a rendirnos a su voluntad,
por consecuencia trae poder tener una relación más profunda con Dios. Y hay un versículo que lo menciona en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y cuán importante es eso y cómo lo ha experimentado usted en esa etapa en su vida de una mayor relación con Dios? Perdóname. No sé que mencionaste el versículo, pero no entendí tu pregunta. Van a haber bastante bloopers. Yo también la estaba procesando. Quédate bien la pregunta porque me perdí. De que como el rendirnos al yugo desigual trae por consecuencia una mayor relación con Dios. O sea que en el versículo dice... Ah, ya, rendición. Ah, ok, Ajá. ok. Ya. ¿Y cuán importante es eso de que cuando aceptamos la voluntad de Dios... Yo no viste cómo le acabo de soñar. Ángeles, nunca vas a una cafetería. Sí, no, café. ¿Qué? Ya me avisas. Ay, Jesucristo. Dominio propio. Ya, ahora sí, ahora sí. Una vez en el colegio a mí me botaron de la clase por reírme. Acabo de reírme. Profesor, disculpe. Ahora igual, salga de la clase. Pero yo no quiero. Sí, qué vergüenza. Ya, ahora sí. Ya. Ya, ahora sí, ahora sí. Cuando, o sea, ¿qué tan importante es eso? Porque es cuando aceptamos la voluntad de Dios, es entregarle nuestros caminos y Él endereza nuestras veredas. Y que aun cuando nos rendimos, o sea, hay un versículo en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las escucho, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, Él dice: yo sé quiénes son y yo las conozco. O sea, que yo creo que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, eso trae por consecuencia una mayor relación con Dios. ¿Cómo usted ha experimentado eso en su vida, no? Al rendirse, ahora que hablamos de amistades, del yugo desigual y cosas por el estilo, ¿cómo ha visto esa consecuencia de la mayor relación que ha tenido con Dios? Ese versículo que has mencionado me gusta muchísimo porque precisamente habla de cómo nosotros somos ovejas de Dios, ¿no? Y en la Biblia también menciona de que a pesar de que una oveja se puede ir, ¿no? Dice como la parábola de las 100 ovejas, que él dejó a las 99 y fue en búsqueda de la que se había perdido. Entonces, por más que nosotros experimentemos momentos en que nos alejemos de Dios, nosotros seguimos siendo esas ovejas que podemos reconocer la voz de Dios. Entonces, es ahí donde el Espíritu Santo precisamente pone esa voz en nosotros de decir: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no es correcto. Es momento que tú te arrepientas, es momento que tú vuelvas a los caminos de Dios. Y es ahí cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y Él pone ese sentimiento, ¿no? Esa culpa, ese arrepentimiento. Y cuando nos rendimos a Dios, dice su palabra que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Wow. Jamás. Entonces, por más que nosotros tengamos esos momentos de orgullo, de decir: ¿sabes qué? Voy a hacer lo que quiera, me voy a apartar de Dios, no voy a escuchar la voz de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene y habla a nuestro corazón y es momento de arrepentirnos, en ese arrepentimiento, en esa humillación que tenemos, en esa rendición total a Dios, dice de que a ese corazón precisamente Dios no lo desprecia. Wow. Y es ahí donde el Señor precisamente renueva esa relación de intimidad, de comunión con Dios. Y qué lindo, o sea, es esa satisfacción de poder volver a los caminos de Dios es pleno, ¿no? O sea, cuando yo me he sentido, bueno, no solo me he sentido, cuando he estado alejado de Dios, cuando mi corazón no ha estado conectado con el Señor, obviamente el mundo te puede entregar una felicidad momentánea, ¿no? Aparentemente eres feliz, pero después te sientes vacío, te sientes totalmente
no es una felicidad completa, pero regresar a los caminos de Dios, y una vez que tú ya te enganchas con Él, ya no hay vuelta atrás. O sea, lo único que quieres es seguir buscando y buscando y buscando y buscando de Dios, y Dios fortalece precisamente esa amistad que Él tiene contigo, ¿no? Entonces, es súper importante porque uno tiene que rendirse todos los días. Sí, totalmente. Todos los días uno tiene que rendirse para que, o sea, rendirnos a nosotros mismos para que Dios pueda crecer en nosotros. Sí, es cierto. Y qué importante es esto de seguir el camino de Dios y volver a los caminos de Dios. Como en Job 23:10 dice, ¿no? Él en cambio conoce mis caminos, si me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro, ¿no? Y dice que Él conoce tus caminos, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en una reunión de líderes con mi pastor de líderes Next, y él dice, ¿no? Dos cosas que a mí me quebrantaron totalmente. La primera que dice, si Jesús viene mañana, te sientes libre ahorita, o sea, puedes decir, sí, me voy, ¿no? Y todos nos miramos así, ¿no? Grillo, todos nos miramos, ¿no? Y la otra cosa que preguntó así uno por uno, y cuando llegó a mí se me hizo un nudo en la garganta y en el pecho, y dijo, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti, Luana? ¿De cuántas cosas te ha librado Dios? Y yo, literalmente, todos decían muchas, pero cuando llegó a mí, yo no me salían las palabras, o sea, porque dije, y me quebranté y le dije, quiero llorar. Y me dijo, llora, hija, llora, ¿no? Y lloré un montón en ese tiempo y dije, y me puse a pensar y dije, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por mí, no? Claro. Ah, sí. ¿Qué iba a decir? Claro, pero para qué. Pensé que ibas a terminar. Amén. Sí, de hecho, cuando uno realmente se rinde, tú estás entregándole todo a Dios, ¿no? Y creo que es tan importante precisamente en esa rendición de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego mis emociones, te entrego mis sentimientos, te entrego todo lo que soy, porque definitivamente nuestra vida en las manos de Dios es mucho mejor. Nuestra vida, o sea, si es que yo pongo en mis propias manos mis sueños, mis sentimientos, lo que yo quiero, o sea, soy consciente que no lo voy a poder manejar de ninguna manera igual a lo que Dios tiene para mí. Entonces, creo que tan importante como renunciar, porque no solamente es dejar, o sea, no solamente es botar esas cosas malas que hay en mí, no solamente es renunciar a las cosas que el enemigo me puede poner, sino es adquirir más la amistad de Dios, adquirir la presencia de Dios, adquirir la autoridad de Dios. Entonces, mientras menos yo tenga, o sea, cosas de mí, mientras menos Ruth sea la que exista y más de Dios, entonces yo podré refugiarme, yo podré vivir una vida plena que Dios quiere para mí, ¿no? Qué importante no es solo confesar el pecado y también al mismo tiempo llenándote de Dios. Totalmente. Llenándote de Dios y accionar, porque Dios yo creo que Dios es acción. O sea, es decir, escúchame, hoy voy a hacer mi devocional, escúchame, hoy voy a asistir a la iglesia, hoy voy a doblar rodillas, hoy voy, o sea, todos los días decir, voy a buscar a Dios en intimidad, ¿no? O sea, ese morir a ti todos los días, es decir, quizás mi orgullo o mi flojera o mi cansancio no va a poder más que mi amor con Dios, porque sé que si cruzo esa puerta sin haberme encontrado con Dios antes, voy a ser más débil. Sí. Y el renunciar trae pruebas, ¿no? O sea, como lo menciona, ¿por qué refinados como el oro? Y quiero que se pueda mostrar y hablarlo, porque el oro pasa por un proceso, está viendo un proceso de refinamiento, no sé mucho de oro, pero pasa por altas temperaturas de calor para poder ser refinado. Entonces, cuando hemos visto todo ahorita el episodio de hoy día del renunciar para hacer la voluntad de Dios, eso también trae pruebas, y Job las pasó las pruebas. Entonces, nosotros, cuando renunciamos a nosotros mismos, justo Lua y yo empezamos cuando hicimos el primer episodio con el pastor, y lo quiero contar aquí, justo Lua se puso mal.
Y para esta grabación todo estaba yendo en contra. Yo me puse mal con el tema de la piel porque siempre sufro el tema de la piel por el tema de estrés y cosas por el estilo. Y Lua también se puso mal. Yo ayer compré los vasos y se me caen en la calle. Y yo me quería poner a llorar y decía, pucha, estamos pasando por tantas cosas. Pero creo que cuando empiezas a renunciar a lo que tú quieres y empiezas a hacer la voluntad de Dios, empiezan a venir más pruebas. Entonces, ¿cómo es esto de cómo sé y cómo confío en Dios que Él está aún en las pruebas conmigo? Y cómo paso también este tiempo de preparación para poder ser bendecido y yo poder bendecir a otros. Sí, el tema de las pruebas y luchas precisamente es para eso, ¿no? Para poder probar nuestro corazón. Y a mí me encanta la historia de Job porque precisamente nos enseña de cómo esta persona fue probada, pero al final salió en victoria. Y creo que de esta historia podemos aprender muchísimo. Él fue probado donde él se le quitó absolutamente todo. Se le quitó los bienes, se le quitó la familia, incluso se le quitó la salud. Y Satanás estuvo muy confiado pensando de que Job al final iba a maldecir a Dios, iba a dejarlo todo, porque incluso hasta su propia esposa, cuando lo vio enfermo y que él había perdido todo, le dijo, mira, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Incluso hasta le deseó la muerte, o sea, de su propia esposa, que era prácticamente la segunda persona más importante de la vida de Job. Entonces Job, él recibió todo eso y no maldijo a Dios, pero sí entró la tristeza en su corazón. Entonces, no podemos negar que entre los momentos de prueba, en los momentos difíciles, puede venir la tristeza en nuestro corazón. Pueden haber algunos momentos donde veamos cierta desesperanza y digamos, Señor, ¿en dónde estás? Pero es tan importante la historia de Job porque en la Biblia nos enseña que vinieron sus amigos. Sus amigos vinieron y lo visitaron y le dijeron, oye Job, acuérdate de todas las bondades de Dios. Acuérdate que al que estaba decaído tú lo levantabas. Wow. Acuérdate de cómo el que estaba en problemas, o sea, tú lo ayudabas, tus palabras alentaban a los demás. Entonces ahora es tiempo en que tú te alientes y te fortalezcas en el Señor. Y a pesar de que fue un tiempo, porque son varios capítulos donde él comienza a tener ciertas discusiones, ¿no? Con sus amigos, porque él muchas veces no entendía lo que estaba pasando. Pero al final me encanta en el libro de Job 5 cuando dice, porque él es quien hace la llaga, pero él también la vendará. Él es el que hiere, pero también sus manos curan. Wow. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra, y del azote de la lengua serás encubierto, y no temerás la destrucción cuando te viniere. Wow. Son 42 capítulos que desde el primer capítulo prácticamente Job es turbado, es probado, pero al final empieza diciendo, parte final de la historia de Job, Dios bendice a Job. Wow. Entonces podemos ver que al final de la historia la bendición de Dios siempre estará. Y es igual como un examen, o sea, en el colegio, en la universidad, cuando uno quiere pasar de nivel, sí o sí, tienes que ser probado. Tienes que, o sea, te toman un examen, apruebas el examen y si no lo pruebas, repites. Tienes que volver a dar el examen. Wow, sí, totalmente. Entonces, es igual en la vida. Nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios y vienen las circunstancias y las pruebas y tenemos que pasar esas pruebas para ir a un mayor nivel. Pero si no las pasamos, vamos a quedar ahí mismo. Entonces, qué importante es decirle, Señor, ayúdame a pasar esta prueba juntamente contigo. Wow. Wow. De la mano de Dios. Sí. Amén. Sí, y qué tan importante la parte final de la historia de Job que dice, al final Job fue bendecido, y creo que ese es el final de este episodio que queremos llamar y que me gustaría cómo usted puede motivar a esto de que renuncio a los placeres que me pueda dar este mundo para hacer la voluntad de Dios, renuncio a mí para poder hacer la voluntad de Dios, soy probado y confío en que Dios está aún en el proceso, y cómo puedo ser ahora llamado a ser de inspiración para otros, no ser bendecido para poder bendecir a otros. ¿Cómo puede motivar a los chicos que le están escuchando? Sí, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? A veces uno tiene ese sentimiento de decirle, sabes que yo no puedo con esto, no voy a poder lograrlo. Y personalmente yo también he pasado por esa situación de decir, siento que no puedo más, no tengo las fuerzas para poder seguir adelante, creo que esto es muy difícil para mí, o no voy a poder seguir incluso, ¿no? En los caminos de Dios.
pero todo tiene una salida. Todo tiene una salida. Y me encanta este versículo que lo vuelvo a repetir, que el corazón contrito, ese corazón humillado, Dios no lo desprecia jamás. Y mientras nosotros tengamos un corazón que le entreguemos a Dios y le digamos, Señor, yo te entrego lo que soy. Muchas veces vamos a tratar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, de querer avanzar en nuestras propias fuerzas, pero Dios lo único que quiere es que nosotros aprendamos a descansar en Él, que descansemos en Él, que entreguemos nuestras cargas y decirle, Señor, haz tú la obra en mí. Entonces, mientras no tengamos un corazón humillado, mientras no nos humillemos delante de Dios, mientras no nos rindamos a Él, va a ser bien difícil que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Y ese proceso no es fácil, ese proceso es difícil. O sea, si yo les digo, anímate porque esto es un pan comido, no. Realmente es solamente para valientes. Y te va a costar lágrimas. Te va a costar muchas veces renegar con uno mismo, decir, no, pero quiero hacer esto, pero Señor, tu voluntad es otra, pero debo de rendirme delante de Dios, y Dios no es deudor de nadie, o sea, nosotros no le podemos ganar a Dios. Definitivamente todo lo que nosotros le entreguemos a Dios en sus manos, Él lo va a transformar en bendición total. Amén. Amén. Qué lindo ha sido poderla tener aquí en este episodio, pastora. Creo que cuando hablamos con Lua de quién podríamos tener en este episodio, es un gran ejemplo de líder, de madre, de pastora. Y desearle a usted un feliz Día de la Madre en estas fechas, porque se estrena justo el domingo. Entonces, capaz mandarle un saludo a todas las mamás sí, a todas las mamás que nos ven. Y bueno, nada, pastora, gracias porque ha estado aquí. Siempre hemos aprendido mucho en esos episodios y nada, o sea, tener, o sea, es la acción, como decíamos en el regalo de este capítulo, es de que usted tiene tantas promesas que sabe porque ha llevado en todo este proceso de servicio y de liderazgo, haciendo la voluntad de Dios y llenándose más de Él, y es lo que le da como que esa autoridad para hablar del tema, ¿no? Y por haber desarrollado todo este capítulo en el que creo que hemos aprendido demasiado, y nada, felicitar por el Día de la Mamá, lo más increíble, así que ahí nos va a ver el domingo. y eso, bueno, los motivamos a que puedan seguir en la iglesia, que puedan haber escuchado el testimonio un poquito de las tres, y que recuerden que siempre seguir a Dios es algo de valientes, ¿no? Amén. Es lo mejor, ¿no? Es para lo que hemos sido creados. Amén. Y no sé si puede orar y dar una palabra, y primero orar también por las madres que están escuchando el podcast y por el podcast. Chévere. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo precioso que hemos tenido, Señor, de poder compartir en este tiempo. Bendito Dios, estoy segura que cada persona que está escuchando este podcast será bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hoy yo hago una oración especial por cada mamá que está también escuchando esta transmisión. Te pido que seas tú renovando sus fuerzas. Gracias, Señor, porque tú pones en cada madre esa creatividad, ese amor, y yo declaro en el nombre de Jesús que ellas son esas mujeres de Proverbios 31, mujeres virtuosas que velan por el bien de su casa, que eres tú, Señor, el que renuevas en ellas ese amor, que renuevas en ellas esa sabiduría y sobre todo las fuerzas. Gracias, Señor, porque sé que ellas están haciendo bien ese trabajo de poder criar a sus hijos, de poder levantar una nueva generación y un nuevo legado que pueda adorar y engrandecer el nombre de Dios. Y te doy gracias, Señor, por cada persona que ha estado escuchando este tiempo, que si ellos están atravesando también por este momento de inquietud, están pasando por un momento de prueba, incluso hasta sienten que sus fuerzas se les han acabado o no saben si seguir el camino de Dios, hoy Dios está desatando su presencia y su palabra para decir que Él está contigo, que tú todo lo puedes en Él, porque Él es el que te está fortaleciendo, que Él es el que está trayéndote con lazos de amor para sus caminos, y que Él te escogió, que todo lo que Él empezó en ti, Él lo perfeccionará y lo terminará, porque tú tienes un gran llamado de parte de Dios, que Dios siempre estará
estará con los brazos abiertos para poder recibirte, que si tú has sido esa oveja que se ha escapado del redil del Señor, Él va en búsqueda de ti, Él va y rescata tu vida y te trae en sus brazos, Él te trae en sus regazos para sanarte, para limpiarte, para agudizar tus sentidos espirituales y puedas escuchar con mayor profundidad su voz. Hoy el Señor está desatando esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa fortaleza que tú necesitas. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Bendecimos, Padre, a Luana y a Génesis. Te pido, bendito Dios, que seas tú añadiendo en ellas esa mayor sensibilidad para tocar los temas, Señor, que los corazones están necesitando. Te pido, precioso Espíritu Santo, que tú agudices esos sentidos espirituales, donde ellas puedan escuchar con mayor profundidad tu voz, que tú sigas añadiendo, Señor, mayor sabiduría, mayor creatividad, Señor, y que tú lleves este podcast a un mayor nivel, Señor, donde cada persona que pueda escuchar sea bendecida y tocada, porque esto es un instrumento, Señor, para llevar tu palabra y tu presencia a más personas. Te bendecimos y te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenísimo. Gracias, pastora. Gracias a ustedes.